La oración. Una oración es una palabra o conjunto de palabras que se caracteriza por poseer sentido completo, haciendo uso de diferentes normas o reglas gramaticales para su elaboración. Esa característica es lo que lo diferencia de la frase. Tiene diferentes partes una oración, como son el sujeto y el predicado. Dentro de cada uno de esos elementos, sujeto y predicado de manera general, están más elementos gramaticales. El sujeto es aquella persona, cosa o animal que ejecuta la acción. Dentro del sujeto existe un núcleo. Ese núcleo se llama sustantivo. Para poder encontrar un sujeto, podemos hacerle dos preguntas al verbo. ¿Quién o quiénes? Por ejemplo, el hijo de mi vecina compró una bicicleta. ¿Quién compró una bicicleta? El hijo de mi vecina. Ese es el sujeto. Es una forma fácil de encontrarlo. En algunas oraciones el sujeto no está presente. Cuando es así, se llama sujeto omitido, sujeto sobreentendido o sujeto gramatical. Es decir, el sujeto es implícito, no se lo escribe en la oración, más bien se lo deduce en la conjunción de un verbo. ¿Ya? El predicado es una o más palabras con las que expresamos lo que queremos decir del sujeto. La palabra más importante del predicado o el elemento más importante de este predicado es el verbo. El verbo es considerado como el núcleo de esta parte de la oración, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la parte que nos va a indicar la acción que el sujeto está realizando en la oración. Entonces, no olvidar, el núcleo del predicado es el verbo. Tenemos un ejemplo de oración aquí. El hijo de mi vecina compró una bicicleta. Esta oración nos va a servir para poder estudiar estas partes de la oración. El verbo es la acción que ejecuta el sujeto. Vuelvo a repetir. El verbo es la parte más importante de la oración. ¿Por qué? Porque nos indica qué es lo que está realizando el sujeto. Si no habría verbo, entonces no existiría una oración clara. ¿Ya? Existen diferentes complementos en la oración, como el complemento directo, el indirecto, el circunstancial, el predicativo, el agente, el atributo y demás. Pero vamos a aprender nosotros en esta ocasión el complemento directo, el indirecto y el circunstancial. ¿A qué se refieren estos complementos? El directo es un complemento determinante del núcleo del predicado que nombra al objeto o ser en el cual recae directamente la acción del verbo. Es decir, lo que se está realizando en el verbo, esa consecuencia es el complemento directo. Por ejemplo, el verano trajo calor. El verbo es traer. ¿Cuál es la consecuencia directa de ese verbo traer? Calor. ¿Ya? A eso se le llama complemento directo. También está el complemento indirecto. Esta nombra el ser u objeto que recibe daño o provecho de la acción del verbo, pero de manera mucho más indirecta. Es decir, no es una consecuencia directa del verbo, sino es indirecto. Por ejemplo, el verano trajo calor a la ciudad. Hemos dicho, calor es la consecuencia directa, por lo tanto es un complemento directo del verbo traer, pero a la ciudad es una consecuencia indirecta de ese verbo traer, ¿ya? Es decir, no es algo que esté teniendo resultado directamente de ese verbo. Y también está el complemento circunstancial, que nos indica el lugar, el tiempo, el modo y la cantidad en la cual se está ejecutando esa acción del verbo. Es decir, cómo está ejecutándose esa acción dentro de la oración. Tenemos una oración como ejemplo. El hijo de mi vecina compró una bicicleta. La parte rosada nos indica el sujeto, es decir, ¿quién compró una bicicleta? El hijo de mi vecina. ¿Ya? Es la pregunta que había indicado anteriormente. Esa parte se llama sujeto. Dentro de ese sujeto está el sustantivo, que es el núcleo de este elemento. El predicado es la parte que está de color rojo. El predicado dice, compró una bicicleta. ¿Cuál es el núcleo del predicado? El verbo. ¿Cuál es el verbo en este predicado? Compró, ¿verdad? Entonces, como complemento tenemos un complemento directo. Compró una bicicleta. A eso se le llama complemento directo, ¿ya? Que es la consecuencia directa de la acción del verbo en esa oración.